Dios le bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta bendición de estar aquí en la última recta de esta actividad. Así que vamos a aprovecharla con esta efervescencia que nos dejaron las hermanas, con esos coritos y esos himnos norteños. Así que si estábamos durmiéndonos, nos despertamos y espero no dormirlos en esta hora. Puestos de pie los que se sentaron, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestro último estudio. Ya se acabó la tensión, la presión de los concursos y así que vamos a aprovechar esta última hora de enseñanza de la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 25, su versículo 3 es la base que tenemos para este estudio. Primer libro de Samuel, su capítulo 25, vamos a leer el versículo 3. Voy a leer para ustedes, dice así en el nombre del Señor. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Oramos. Señor, en esta tarde te damos gracias por este momento que nos concedes estar aquí. Un buen número de hermanos, Señor, para escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor, háblanos, enséñanos y recuérdanos lo que alguna vez ya pasó por nuestro oído, Señor, y a lo mejor por el paso del tiempo lo hemos olvidado. Te pedimos que lo poco o lo mucho que se hable en este momento sea para la edificación de nuestra vida, Señor, para la gloria tuya y, Señor, que todo sea para provecho de nosotros, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. El tema general ya sabemos que es mujeres capaces de vencer la adversidad. Y en la mañana oíamos algunas definiciones. Y como tenemos que dejar claro de qué se trata esto, yo también voy a dar alguna definición de las palabras claves del tema. Y empezamos con la palabra capacidad. En la mañana la hermana dio una definición y yo voy a darles otra, que es otro concepto. La hermana dijo de capaz, yo voy a decir lo que es capacidad. Capacidad es la aptitud, talento o cualidad que permite a una persona realizar tareas o resistir condiciones. Implica potencial innato o adquirido, ya sea intelectual o físico, para el desempeño. Eso es capacidad. Sus sinónimos son competencia, habilidad, talento o aptitud. Eso es capacidad. Y la adversidad, porque ese es el tema. Mujeres capaces de vencer la adversidad. A veces nosotros no queremos hablar de la adversidad, porque la adversidad pues es una cosa que nadie quiere enfrentar eso, nadie quiere pasar por eso. Porque la adversidad es una situación difícil, desgraciada o contraria que infortuna la vida, representando un revés o calamidad. Entonces eso pues no nos gusta oír. Mire aquí que dice, bienvenidos, la palabrota, qué bonito, ¿eh? Bienvenidos, es una palabra que nos transmite bienestar. Y luego dice, 41 Congreso Nacional Femenino, unas letrotas, mujeres capaces de vencer y la adversidad, está en palabra más chiquita. No sé, es algo psicológico que nosotros a veces no queremos enfrentar esas cosas. Los sinónimos de adversidad es infortunio, desgracia, contratiempo, fatalidad, desventura. En el sentido bíblico, la adversidad es un método divino que prueba y purifica la fe del creyente, desarrolla la paciencia y fortalece la dependencia en Dios.
Hermanos, la adversidad, las situaciones difíciles de la vida, si bien muchas veces son inevitables, porque el Señor mismo lo dijo el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. No nos dice, pero confiad, ustedes no van a pasar por la adversidad, ustedes no van a pasar por la aflicción. No. Dice, ustedes también van a pasar por la adversidad, por las situaciones difíciles, porque ellas son parte de la vida. Hay alguna denominación, una corriente religiosa que anda diciendo, pare de sufrir, que vengan, que aquí ya no vas a tener sufrimientos. Pero el Evangelio que está aquí en la Biblia no nos dice eso. El Evangelio que el Señor Jesucristo predicó es que seguramente un día, tarde o temprano, vamos a pasar adversidades, vamos a pasar situaciones difíciles que no nos van a gustar, que nos van a doler. Pero la buena noticia, hermanos, es que si bien vamos a pasar tiempos difíciles, tiempos de desventuras, las adversidades no son para siempre, no son para siempre. No es que Dios nos quiera tener ahí muriéndonos y salimos de una y entramos a otra y ya no vemos, dijeran unos, lo duro sino lo tupido. No. Dios es misericordioso. Y así como hemos oído en los anteriores estudios que la adversidad ciertamente la vamos a pasar, que la vamos a enfrentar con valentía, con fe, aunque ya no escuchamos el estudio de la hermana, pero sabemos lo que dice la palabra. Vamos a enfrentar la adversidad con valentía, con fe, con persistencia, como vimos en la mañana, y con sabiduría. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a enfrentar la adversidad, sí, la vamos a pasar, pero vamos a pasarla con sabiduría. Y quiero decirles, hermanas, en esta tarde, la diferencia entre sabiduría e inteligencia. La inteligencia es la capacidad de aprender, de razonar, procesar información y dar solución a problemas difíciles. Eso es ser inteligente, eso es la inteligencia. Por otro lado, la sabiduría es la aplicación práctica de ese conocimiento mediante la experiencia, el razonamiento y la ética para tomar decisiones correctas. Es decir, la inteligencia sabe cómo hacer algo y la sabiduría sabe si debe hacerse y cuándo debe hacerse. ¿No han visto ustedes que hay unas personas que tienen cierto síndrome de autismo y son muy inteligentes, capaces de memorizar muchas cosas, pero no son capaces de amarrarse los cordones? Sí, hermano, algo urgente. Pásale, hermana. Hermanos, la hermana encontró la niña y no se encuentran sus papás. Disculpen que interrumpamos el estudio, pero los papás de la niña, hermanos, la encontró la hermana y dice que le pregunta por sus papás, pero que dice que no sabe. Los papás de la niña, hermana, solo la hermana nos está apoyando a traerla. Por favor, pásenla a recoger, hermanos, y disculpen que hayamos interrumpido, pero era necesario. No se preocupe. ¿Aquí qué es este? Hay una niña aquí. Entonces, hermanos, por eso vemos que hay inteligencia artificial, pero no hay sabiduría artificial. Vea, ser una persona sabia no es saber de memoria pasajes completos de la Biblia. No es tener licenciaturas o doctorados en institutos bíblicos, lo cual no es malo, hermanos. No es malo que tengamos preparación, que la gente estudie tanto teológicamente como que se prepare allá en las carreras del mundo. No es malo. Pero eso no nos hace necesariamente personas sabias. Hay tanta gente insensata, hermanos, con títulos universitarios y dicen cada sandeces o hacen cada regazón.
Por eso, hermanos, ser una persona sabia no es tener conocimiento, no es ser inteligente. Tener habilidades de repostera, costurera, cantante, hablar con elocuencia, nos convierte en personas virtuosas, pero no necesariamente sabias. Tener sabiduría es usar el razonamiento bien, tener el sentido común en alerta y actuar oportunamente. Eso es tener sabiduría. El apóstol Santiago dice que hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, en la cual hay celos amargos y contenciones, perturbación y toda obra perversa. Esa sabiduría no nos va a ayudar a vencer la adversidad. Esa sabiduría no. Pero el apóstol Santiago continúa diciendo que la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que nosotros queremos para ser capaces de vencer la adversidad, hermanos. Y esa es la sabiduría que encontramos aquí en el ejemplo que nos da la Biblia en el texto que leímos al principio. Abigail enfrenta la adversidad. En el capítulo 25 del primer libro de Samuel se nos enseña una historia. Dice que Abigail era una mujer de buen entendimiento. Un matrimonio, lo describe la Biblia ahí, dice que esta mujer era de hermosa apariencia, casada con este hombre. Pero Nabal, dice cómo era el Nabal, dice que Nabal era un hombre rico. Voy a leer el texto. Dice, y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Cuántos matrimonios conocemos nosotros así, verdad? Que están mixteados. La mujer es buena gente, pero el hombre es malo. Aunque sean cristianos, ¿eh? El hombre es el buena gente del matrimonio y la mujer es la mal encarada, que parece que siempre está oliendo algo feo. A veces los dos son buena gente, los dos son agradables el matrimonio, pero a veces los dos, dijera la niña, son amalgados, los dos. La chamaquita dice, es que tiene la cara amalgada, y a veces los dos son así. Pero aquí en este matrimonio, este ejemplo del matrimonio, dice que la mujer era de buen entendimiento y era la buena gente. ¿Qué tanto tiempo tuvo que ir Abigail sobrellevando ese matrimonio? No, yo no tengo ese problema, pero conozco de hermanas que han sobrellevado a su marido durante años. Y dice la Biblia que un día la calamidad amenazó el hogar de Abigail. Dice la Biblia que Nabal tenía fiesta. Nabal, ese hombre duro, era riquísimo. Tenía comida abundante porque estaba esquilando sus ovejas. David había estado huyendo de Saúl en el desierto y en ese tiempo estuvo en compañía de los pastores de Nabal e hizo amistad con ellos. Cuando se dio cuenta que tenía Nabal fiesta, dice que David confiado, dice, bueno, pues nosotros nos portamos bien con él, vamos a mandarle a pedir comida, un presente que nos mande, ¿no? Y ahí van los jóvenes a pedirle algo a David, una comidita ahí de lo que te sobre. Nabal, ¿qué dice la Biblia? Responde con dureza, ni siquiera, o sea, aparte que responde con dureza, ofende a David y a sus hombres y los manda avergonzados. David, ¿cómo cree que se sintió David? Estaba confiado que ahorita vamos a comer. Dice, no se preocupen. Cuando vas confiado, dice, no, hombre, se lleva bien conmigo y me debe muchos favores. ¿Y qué pasa? No solamente no le dio, sino que lo avergüenza, lo maltrata. Dice, ¿cuántos señores hay, cuántos siervos hay que huyen de su señor? Y ahí van los jóvenes, no solamente iban con las manos vacías, iban avergonzados. Pero dice la Biblia
que esto produjo en David un gran enojo. Si ya nos enojamos ahorita nosotros, imagínense ese hombre hambriento, esperando ya la comida, y lo que le llevan es una respuesta humillante. David dice, alístense, vámonos, que esta tarde no le queda a Nabal nada en su casa, los vamos a destruir. Pero he dado aviso a Abigail, mira lo que hizo tu marido. El mal ya viene sobre nosotros. Cuando la mujer se entera de la insensatez de su marido y de lo que esto causó, de la acción que se venía sobre su familia, sabía que tenía que hacer algo. Y hermanos, aquí viene la sabiduría, porque a veces no hay tiempo de orar. Por más fe que hubiese tenido Abigail, no hay tiempo a veces de convocar ayuno, no hay tiempo de convocar, de decretar, de decir yo declaro por fe que David no va a venir con su gente. No, vamos a ayunar y a orar. No, porque pues, hay veces que se tiene fe, se tiene valentía. Vamos a armar un ejército como el ejército que armó Débora acompañando a Barak. Pero no había tiempo de eso, no. Entonces, ¿qué tenía que hacer Abigail? Era el momento de usar la cabeza, de usar el sentido común, como ahorita con la hermana. Se usa el sentido común, ¿verdad? Se anuncia que la niña está perdida y se anuncia aquí públicamente. No era momento de orar, Señor, te pedimos que aparezcan los papás de esta niña. No, el sentido común, la sabiduría es decir, esta niña está perdida y queremos a sus padres aquí. ¿Cómo vamos a estar? Vamos a hacer una oración, reprendemos tu espíritu que perdió esta niña. No, ¿cómo crees? Pero hay gente que así hace. No actúa con sabiduría. La sabiduría es aplicar el conocimiento que hemos adquirido antes en algo práctico. ¿Sí se está entendiendo, hermano? Algo práctico, algo que dé resultados para bien. Entonces la Biblia dice que David usó la cabeza, el entendimiento, hizo algo práctico. Dice, toma 200 panes de higo, 200 panes sencillos, 2 cueros de vino, 5 medidas de grano tostados, 5 ovejas guisadas. O sea, algo ahí, cualquier cosa, imagínense. Todo lo carga en asnos y va ante David hablándole pacíficamente, sabiamente, humildemente. ¿Y qué pasó? La ira de David se aplacó. Fíjese, lo que produce una acción sabia. David bendijo a Dios por haber enviado a Abigail y evitar el derramamiento de sangre. Y bendijo el razonamiento de ella y le tuvo respeto. Porque una mujer que actúa sabiamente, que promueve la paz y evita el conflicto, inspira respeto, hermano, hermana. Inspira respeto. No es una persona que dice, no, esa hermana, no, ni te le acerques, que en lugar de apagar las cosas hasta sopla el fuego y se aviva. Ya se estaba apagando, pero se levantó la hermana a decir esto. Y a lo mejor está hablando algo que es correcto, pero no es el momento de decirlo, ¿sí me estoy explicando? No, es que yo dije lo que era lo correcto, sí, pero no era el momento. La sabiduría sabe hacer algo, pero sabe cuándo es el momento y cómo hacerlo. Así es la sabiduría de Dios, la que queremos. Entonces esta mujer que promovió la paz y evitó el conflicto, inspiró el respeto del rey David. Se evitó el desastre. Al enterarse Nabal de lo sucedido, hasta se infartó y luego se murió. Yo digo que se infartó porque dice la Biblia que se quedó como piedra. Ahí se quedó, de bravo. Y a los pocos días Dios lo orió y quedó viuda Abigail. ¿Qué hizo David? Al saber que Abigail había quedado viuda, fue y la mandó traer para hacerla su esposa. No le importó que fuera viuda, porque David pudo haber escogido las mejores doncellas del reino, hasta hubieran hecho fila. Pero no le importó que fuera viuda. ¿Sabe qué es lo que le importó? Que esa mujer sabia, él la quería a su lado, hermanos. Porque a todos
deberíamos rodearnos de gente sabia, porque la Biblia dice que el que anda con sabios, sabio se hará. Pero el que se junta con necios será quebrantado. Así dice la Biblia. Entonces David, lo dice en Proverbios 13:20. David dijo, no, yo esta mujer la quiero a mi lado. Quiero que esta mujer esté conmigo por la sabiduría que ella expresó, por la sabiduría que ella manifestó en esa acción. Entonces, hermanas, esa es la sabiduría que nos hace falta para enfrentar la adversidad. Esa sabiduría, porque hermanas, la adversidad es inevitable. Tarde o temprano, si no es que algunas o la mayoría de nosotros, depende qué tan largo haya sido su camino en la vida cristiana, ha enfrentado alguna adversidad, el desastre, la tragedia, o va a enfrentarla. Ahorita estamos muy contentitas, participamos, y no es que sea yo ave de mal agüero y que les esté profetizando la tragedia, pero la tragedia es parte de la vida. Ay, hermano, a los mejores cristianos también les pasan las peores cosas. Eso no podemos decir, pero ¿por qué si venía saliendo del Congreso y le pasó esto? Porque la tragedia, la adversidad es parte de la vida cristiana. Dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios. Así lo dice la Escritura. Y no es que seamos fatalistas, porque hay gente que evita hablar de la muerte, evita hablar del desastre. Y más si tiene buen trabajo, más si sus hijos están bien casados, tiene nietos sanos. Todo es bonanza, pues dice, no invoques la tragedia. No es que estemos invocando la tragedia, pero necesitamos prepararnos antes para cuando venga el momento, nosotros sepamos actuar con sabiduría. Las personas que están en el ejército, que están en grupos especiales de élite, los mandan a capacitar y los ponen en situaciones extremas de hambre, de estrechez, desvelo, de miedo. O sea, los ponen en situaciones extremas. ¿Para qué? Para que se preparen. Para el día que lleguen a enfrentar eso, recurran al conocimiento, al entrenamiento por el cual pasaron. Hay veces, hermanos, que pasamos por la vida nomás canticante, alabamos al Señor y comemos, nos vamos a un congreso, regresamos a casa, pero no aprendemos. Porque si aprendiéramos, pondríamos en práctica lo que nos están enseñando. Porque la Biblia dice que debemos de pasar adversidades y que esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más y excelente, eterno peso de gloria. Dice el Señor en Corintios, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando nosotros vemos no lo que ven nuestros ojos carnales, sino el fin de nuestra peregrinar cristiano, el fin que vamos persiguiendo, entonces veremos la vida diferente. Veremos la vida no limitada, no solamente que estamos viviendo esta vida, sino que hay una vida después de esta para la cual nos estamos preparando para la gloria del Señor. Entonces necesitamos sabiduría para enfrentar esa adversidad, hermanas, que aunque no lo quiera, que aunque no lo deseemos, porque nadie estamos deseando, no somos masoquistas para decir, sí, Señor, que me venga un cáncer para saber que yo puedo resistir. No estamos deseando eso. Pero tampoco estamos exentos de eso porque estamos en este cuerpo y mientras estemos en este cuerpo estamos expuestos a toda enfermedad, a toda cosa que venga mala.
Pero para eso necesitamos enfrentar esas adversidades. Además de valor, de fe y persistencia, necesitamos la sabiduría de Dios para actuar correctamente en el momento del infortunio. Porque, hermanas, ¿no les ha pasado? Yo creo que todos conocemos gente. Hemos visto cómo personas de fe, predicadoras, presidentas, de esas que oraban y que reprendían demonios, cuando se le muere un familiar empiezan a gritar, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? El apóstol Pedro lo dice claramente en capítulo 4, su versículo 12 de Primera de Pedro. No nos debemos sorprender cuando el fuego de prueba llegue a nosotros. ¿Por qué? Porque eso es normal. Pero nosotros cuando llega el fuego de prueba, empezamos a decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Casi le decimos, Señor, ¿por qué a fulano no? Ahí se está desocupado. Imagínese. Eso es necio preguntarle ¿por qué? Pues porque somos cristianos y un día tenemos que pasar por el fuego de la prueba. Personas de fe que se les ha muerto un familiar, reclamarle a Dios en voz alta y hasta ofenderlo. Porque sí, a veces no entendemos, el dolor es tan grande que nos quiebra, nos traspasa el alma, nos duele el alma, no sabemos cómo hacerle para seguir adelante. Las pérdidas, el secuestro. O sea, estaba hablando de cosas graves que a nomás de imaginarnos decimos, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Yo no quiero estar en la situación de la hermana, del hermano, pero cuando nos toque, si nos llega a pasar algo similar, ¿cómo vamos a actuar? Hemos visto hermanas que en algún tiempo fueron muy activas, persistentes, valientes, que se alejaron de Dios. Y que tú las ves ahora, bueno, pero es que la hermana, yo me acuerdo, ustedes que han sido congresistas durante muchísimos años, y ahora ya no ven al grupo fulano de tal, al departamento de tal, ¿pero por qué? Y preguntan a veces por ella, no, es que fíjese que se descarrió, no, es que ahora ya andan en otras doctrinas heréticas. ¿Y por qué? No, porque tuvo un problema en la iglesia. ¿Cómo que por tener un problema en la iglesia te vas a salir del evangelio? Pero si eran de fe, era de las que más predicaba, de las que más... Pues sí, porque no actuó con sabiduría para pasar, para vencer la adversidad. Entonces, hermanas, hacen falta más que valentía, más que fe, más que perseverancia. Hace falta en todos los asuntos, hace falta la sabiduría de Dios para enfrentar la adversidad. Y no solamente enfrentarla, sino vencerla para la gloria del Señor. Hay personas que en momentos decisivos de vida o muerte, el miedo las paraliza. ¿No han visto esas personas? Y no se salvan ellas ni salvan a otros, aún sabiendo cómo hacerlo y teniendo las herramientas a la mano. Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué no se le ahogaron los hijos? ¿Pero por qué se le ahogaron? Si ella sabía nadar, ¿por qué no se metió a salvarlo? Se paralizó, le dio miedo. Se le atoró el niño, se le atoró el hijo. Pero si ella era enfermera, sabía practicar la maniobra de apretar el estómago. La paralizó el miedo. Hermanas, porque hay momentos en que tenemos que vencer la adversidad, la tragedia se tiene que enfrentar, sí, con fe, con valentía, pero también con sabiduría. Las consecuencias de actuar neciamente. Tal vez hemos actuado neciamente alguna vez en lugar de evitar el conflicto, alguna vez en lugar de bajarle los decibeles al griterío, al pleito, a la contienda, a los celos, a lo mejor neciamente. No, es que yo tenía razón y yo no me dejé, yo me paré en la junta, yo le dije al pastor y le dije a fulana y le dije a sutana. Y en lugar de evitar el conflicto, lo propagaste más. Y nuestro ministerio se fue abajo. Nuestra familia se perdió, porque luego fuimos aparte
No solamente nos enfermamos nosotros, sino fuimos a enfermar a nuestra familia. Y dice el marido, ahora no vas. Y dicen los hijos, ama, pues yo para ir pues, tampoco voy. Y ya se echó a perder lo bonito. ¿Por qué? Por actuar neciamente. Se han perdido muchas cosas. En lugar de meter paz, avivamos el problema. Queremos ser sabias en nuestra propia opinión. Promovemos el celo. A lo mejor, repito, defendiendo un derecho. A lo mejor tenías razón en ese momento. Pero hay veces que es mejor callar. Es mejor aguantar. Y Dios, que es bueno, dice que si nos humillamos delante de Él, Él nos exaltará. ¿Cuándo? Cuando fuere su tiempo. Cuando fuere su tiempo. Con sabiduría. A veces yo me acuerdo que mi mamá siempre decía, mejor que haya un loco y no dos. Y yo creo que a muchos a lo mejor lo dicen. Pero a veces decimos, no, yo le voy a demostrar que yo tengo la razón. Y sí, y salimos hasta airosa. ¿Ven? Que les dije que yo tenía la razón. Después se nos voltea el asunto y ahí andamos deprimidas y tristes. ¿Por qué? Porque en la contienda, en la sabiduría terrenal, hay contiendas, hay celos, hay toda cosa malvada. A lo mejor esa fue una sabiduría terrenal y terrenalmente esgrimimos nuestros argumentos, pero eran terrenales. Y no trae bendición a la vida en común con nuestros semejantes y mucho menos a nuestra vida personal. Por eso es necesario la sabiduría de Dios. Y si hemos cometido errores porque somos humanos, porque la hemos regado en algunas ocasiones, a lo mejor poquito o a lo mejor bastante. Pero hermanos, no todo está perdido. La Biblia dice que si no tenemos sabiduría, ¿qué? La pidamos a Dios. Dice que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Nunca vamos a ser sabias de más. Nunca con la sabiduría de Dios. Nunca nos va a decir el Señor, no, ¿para qué quieres tanta sabiduría? No, ya con eso es suficiente. No, entre más y más pidamos sabiduría, Dios se va a glorificar en nosotros. La primera decisión sabia de Salomón, ¿cuál fue? Pedir sabiduría. La sabiduría de Dios no es algo místico, no es algo intangible o inalcanzable que usted diga, ay, que me tengo que ir a aposentar para adquirir sabiduría. Tengo que ir allá a tal congreso para venir sabia. Tengo que andar seriecita, vestida de blanco y casi no reírme para ser una mujer sabia. No, eso no es sabiduría. La sabiduría es algo práctico. Se los puse de ejemplo aquí. Creo ya apareció la mamá de la niña. ¿Ya apareció? Ya apareció la mamá de la niña. ¿Ya ves? La sabiduría de Dios es algo práctico. Algo que se puede ver, se puede sentir. Nadie puede decir, no, es que la sabiduría de Dios está muy dentro de mí, que no se puede sentir. Claro, la sabiduría de Dios se emana, se desborda en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque está en la Biblia, aquí cerquita. Aquí está lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Salomón nos aconseja adquirir sabiduría, que dice, sabiduría, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Podemos llenarnos de todo el conocimiento humano que podamos aprender. Cosas nuevas, si usted tiene la oportunidad, aunque esté ya adulta y quiere empezar una carrera, apréndala, empiécela. No es que yo no estudié la secundaria y termínela, ahorita está más sencillo de terminarla. No es que yo, como mis hijos estaban chiquitos y yo me dediqué a ellos y yo quería estudiar y aprender un instrumento, apréndalo ahorita, llénese de conocimiento. Quiere aprender un idioma nuevo, apréndalo si puede. Todo eso, adquiera inteligencia, llene. Si no sabía hacer pasteles y quiere, apréndalo. Todo el conocimiento que podamos adquirir en esta vida no está de más. Pero ¿sabe qué? Conservando la sabiduría de Dios. Dice Salomón, yo tenía la sabiduría de Dios.
y me diserté sobre todas las cosas que había en el mundo. De todo me llené. Al principio del libro lo dice. Además de esto, ¿qué dice? Conservé mi sabiduría. Además de esto, te seguía siendo sabio. Usted puede ser una persona sabia y tener todas las virtudes y el conocimiento que pueda adquirir sin descuidar su vida espiritual. Porque ya tenemos algunas hermanitas que ya están estudiando algo y ya dejan de venir al culto. Pues ya están mal. Hermana, ¿no va a participar en esto? No, porque es que ahora me metí a estudiar repostería, hermana. Es que estoy haciendo ejercicio. Es que me tengo que cuidar por mi salud. No, nadie le discute la salud, pero sin descuidar la sabiduría de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Podemos llenarnos de todo el conocimiento, pero además de esto es conservar la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios nos va a hacer ver si algún conocimiento se interpone entre lo que Dios quiere de nosotros, entonces lo dejamos. Primero está la sabiduría de Dios. Lo lamentable, lo desastroso es que nos llenemos de tanto conocimiento y que la sabiduría se aleje de nosotros. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la misma presencia de Dios. Alguien puede decir, no, hermano, es que yo soy muy brutita, yo soy muy humilde, yo no sé hacer esto, No. La persona sabia, la persona que tiene la presencia de Dios, no necesita un protagonismo, no necesita un relumbrar, porque la Biblia dice que la misma sabiduría hermosea su vida. Hermanas, la sabiduría de Dios está a nuestro alcance. La necesitamos todos los días, todo el día. ¿Para qué? Para modo de enfrentar la adversidad y no solamente enfrentarla, sino vencerla para el bien de nuestra vida y para salvar nuestras familias. Puestos de pie y vamos a orar a Dios, que Dios nos ayude, porque vendrá la adversidad, hermanos, no le puedo mentir. Yo no sé qué va a enfrentar usted, pero la adversidad viene y Dios nos va a ayudar con su sabiduría. Te adoramos, Señor, en esta hora. Te damos gracias por este momento que nos concediste estar aquí para alabarte, para bendecirte. Muchas gracias. Permite que esta palabra quede grabada en lo más profundo del corazón de mis hermanos, Señor. Los varones, las mujeres, los niños, los jóvenes, Señor, para que pongamos en práctica el conocimiento que ya tenemos y el que estamos adquiriendo, Señor, y que lo hagamos bien para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dejo el lugar a nuestro hermano.